Mis estimados, cada uno de nosotros ha decidido vivir esta semana con algunos pensamientos, objetivos o metas. Si le preguntara cuáles son las metas que alcanzó esta semana a corto plazo, quizá usted tendría una respuesta. Si le preguntara cuáles son las metas que se ha trazado a largo plazo, quizá esta semana logró solo un escalón más. Pero mis estimados, en todo este ámbito que nos ha tocado vivir, queremos felicitarle porque sin duda alguna usted, entre todas las preocupaciones, entre todas las metas u objetivos, sabemos que nos brinda este espacio para un crecimiento espiritual. Por eso queremos compartir con ustedes un fragmento de la palabra de nuestro Dios, con gran impacto, pero para ello requerimos poner todo un contexto que podemos palpar porque lo vivimos cada día. Esta noche el título de nuestra reflexión tiene que ver con una pregunta. ¿Cuál es el rumbo de tu vida? El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 4, versos 26 y 27 dice de la siguiente manera: Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Todo interés, mis estimados, principalmente personal, guían la vida. Algunas empresas tienen intereses y guían la vida de muchas personas. Algunos grupos sociales tienen intereses y guían la vida de las personas. Por eso esta noche le diría, su interés personal está guiando su vida. Al inicio del año es muy común escuchar metas y objetivos. Algunas personas dicen, quiero perder peso, quiero mejorar la postura de mi cuerpo, quiero aprender o hablar otro idioma. Y mis estimados, cada uno se fija desafíos, se los plantea a sí mismo, porque consideramos que las metas y objetivos tienen una forma para mejorar nuestra vida. Estas propuestas las hacemos de manera personal. Por eso si esta noche nos preguntaran, ¿cómo podría mejorar nuestra vida? ¿Y qué tendríamos que hacer? Seguro estoy que más de uno de nosotros aceptaría que son las metas y objetivos necesarios para alcanzar ese crecimiento o mejora de nuestra vida. Así que, ¿cuál cree usted, mi estimado, mi estimada, que podría ser una meta u objetivo personal que en este momento está guiando su vida? Mire, nos dimos a la tarea de investigar un poco sobre metas y objetivos más frecuentes y comunes en estos días. La primera que surge es una meta que tiene que ver con el área financiera. Pequeños y grandes, ricos, pobres, eh, prácticamente hombres y mujeres, tienen en su vida siempre una meta u objetivo del área financiera. Estamos buscando crecer en el aspecto financiero algunos, otros estamos buscando mejorar, otros conservar, pero ninguno de los entrevistados busca retroceder en el área financiera. Ese es el área más común que se comparte en el ser humano hoy en día. El segundo aspecto tiene que ver con el área académica. Muchos de los jóvenes están preocupados por alcanzar una profesión. Algunos de los niños buscan acreditar un grado más. Y en esta área académica, que es la segunda más importante, se busca poder crecer, aprender, desarrollar, mejorar habilidades. Una tercera que no ocupa el tercer puesto, pero es una de las mencionadas que esta noche quisiera compartir con ustedes, tiene que ver con el aspecto y el ambiente matrimonial. Muchos de los jóvenes piensan en su vida matrimonial y con eso entonces guían algunos aspectos de su vida, ponen como objetivo mejorar la apariencia, como metas mantener un peso ideal y usted puede enlistar y encontrar mucha variedad al respecto. Sin embargo, mis estimados, una de las áreas poco reconocidas, poco consideradas, es una de las más importantes y esta noche lo vamos a mencionar. Tiene que ver con el área espiritual.
Estas 4 áreas son importantes en el ser humano, sin duda. Algunas de estas metas u objetivos son a corto plazo y algunas a largo plazo. Si esta semana le preguntáramos, ¿qué escalón ha podido ascender para llegar a sus objetivos personales? Seguro estoy que si usted tiene objetivos, esta semana algo sucedió para alcanzar esos objetivos. Y es que, mis estimados, los objetivos y las metas son como el timón de un barco. Puede tener una navegación de cientos de metros, pero si no tiene eso pequeñito llamado timón, la embarcación nunca llegará a un puerto. La embarcación se irá a como sople el viento o a como sean las corrientes marinas. Algunas embarcaciones más pequeñas, podríamos decir, es que no usan timón, usan remos. Mis estimados, una lancha que solamente tiene un remo fijo, lo único que hará es moverse, pero moverse en el mismo lugar. Solo dará vueltas, pero no va a avanzar. Así que, mis estimados, es importante que nosotros podamos fijarnos metas, podamos fijarnos también objetivos. Pero haciendo una pausa, le pediría pensar esta noche, ¿cuáles son algunas metas que usted ya ha alcanzado? Mire, en la estadística que tuvimos, muchas personas contestaron, una de las metas que ya alcancé es tener mi casa propia. Otras personas dijeron, es poder tener mi auto. Otras personas dijeron, haber alcanzado una carrera profesional. Y mis estimados, el soltero ahora está casado. Y dentro de estas metas que el ser humano va alcanzando, de ese modo se va comportando. Dependiendo su interés, es su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar y su forma de vivir. Si nosotros no somos atentos a esas áreas importantes en nuestra vida, lastimosamente nosotros no vamos a crecer. Los objetivos que normalmente nos ponemos, las metas, siempre las vemos para hacernos crecer. Y no podemos dejar la más importante en esta noche, que seguro estoy y por eso le felicitamos porque usted desea crecer, por eso podemos meditar juntos en este momento, es el área espiritual. No podemos ser enanos espirituales toda la vida. Imagínese una nave de cientos de metros que perdió el timón. Es como haber perdido el puerto. Imagínese su vida personal sin ese timón llamado Dios. Nosotros podemos querer llegar a muchos lugares, pero si no tenemos ese timón, difícilmente lo vamos a alcanzar. En la vida espiritual, en la vida financiera, en la vida académica, todo el tiempo nos estamos midiendo. Un niño que entró a primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, llega a tercero de secundaria, sexto semestre en bachiller, tercer año de universidad y no sabe leer, usted diría fue tiempo perdido. Porque sin duda alguna el deseo de estar en la escuela es crecer, desarrollarse, conocer. Y si llega a la universidad tantos años y sigue igual, usted pensaría qué pérdida de tiempo. No ha funcionado nada de lo que se ha aplicado. Sin embargo, mis estimados, al hablar de finanzas, podríamos decir, oye, es que hoy tenía 1 peso, mañana tendré 2, crecimiento. Oye, pero la siguiente semana voy a deber 100, retroceso. Usted va a encontrar que todo en esta vida se está midiendo. Y también es importante de algún modo medir nuestra vida espiritual, pero quiero hacerlo de una manera que no depende de un punto de vista humano. Por ejemplo, algunas personas en este ambiente de la vida espiritual nos comparamos con otros y entonces decimos, es que yo no le hago mal a nadie, aquel sí. Algunas frases como, yo no soy tan malo como aquel o como aquella. No, yo soy mejor que aquellos. ¿Será que esto sea una forma ideal de medir la vida espiritual, mis estimados? La respuesta sencilla y breve es no, no lo es. Este crecimiento espiritual
Usted y yo lo vamos a ver cuando oremos más, cuando estemos estudiando más la palabra de nuestro Dios, cuando le compartamos a otros de Jesús, pero sobre todo cuando nuestro carácter se parezca más al de Cristo. Y es que, mis estimados, en esta pauta nosotros debemos aprender no a crecer de manera física solamente, sino en un ambiente espiritual. Quiero narrarles a ustedes un fragmento de la historia de uno de los hombres que seguramente usted conoce. Eh, por allá del siglo XVI, resulta eh, por ahí un movimiento que tenía que ver con un despertar espiritual. No todos en este mundo ni en este momento se atreven a reconocerlo. Sin embargo, mis estimados, para ese movimiento de despertar espiritual, hubo un grupo de personas de las cuales quiero hablar brevemente, que entonces influyeron para este movimiento. Eh, de alguna manera, quisiera que usted trasladara su vida a uno de los hombres llamados Pedro Baldo. Este Pedro Baldo dice la historia que era un comerciante, pero era muy exitoso. Era una persona que tenía mucho dinero en cuestión de finanzas, él no tenía problema. Y en una ocasión se puso a leer y leyó la leyenda de San Alejo. Ese San Alejo, dice la leyenda, que había abandonado todo para irse y entonces dedicarse ahí en su pueblo natal a dar mucha ayuda a las personas, a brindar conocimiento, pero al final de su vida terminó pidiendo limosna en su propio pueblo. Hasta que se muere, la familia se da cuenta de cuánto aporte le había hecho a ese lugar. Con esa historia en mente, Pedro Baldo entonces va con un clérigo y le pregunta: oiga, ¿cuál es el camino hacia Dios? Este clérigo le contesta y le dice: mira, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Esas son las palabras de Jesús al joven rico, fue lo que le mencionó el clérigo. En ese momento, él tenía a su esposa, tenía familia, así que Pedro Baldo regresa a casa, hace una provisión suficiente para su esposa y la familia, y entonces los deja para ir a buscar algunas secciones del Nuevo Testamento, y entonces en su idioma natal sale a predicar. Varias personas, porque él era comerciante y todos los comerciantes viajan, le escuchaban. Y la historia breve dice que a medida que le iban escuchando, se iban agregando a querer conocer más de la palabra de Dios. Así que un obispo le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tú ya no puedes estarle compartiendo a las personas. Tú eres un laico y además eres ignorante. Así que entonces Baldo y las personas que estaban estudiando dijeron: no, no podemos detenernos. Hemos descubierto tantas maravillas en la palabra de Dios que entonces vamos a ir a Roma y le vamos a decir lo que estamos haciendo. Cuando llegaron a Roma, ellos llevaban uno de una de las declaraciones que usted y yo conocemos con detalle. Ellos llegaron a Roma y le dijeron: miren, nosotros enseñamos que María es la madre de Cristo. El concilio, que se encontraba reunido, empezó a reírse y dijeron: no, ya ven cómo son laicos y cómo son ignorantes. Ustedes no tienen todos los conocimientos para ir y enseñarles a otros. Así que dejen de enseñar lo que ustedes están propagando en estos lugares. María es la Madre de Dios. Así que como este grupo no se detiene y sigue compartiendo a pesar de este rechazo, para el año 1184 son excomulgados. Estos hombres empiezan a compartir y a compartir más fragmentos de la Biblia, porque debo decirle que en ese momento únicamente cada ciudadano podía leer el libro de Salmos y algunos fragmentos de la Biblia que no estaban restringidos de acuerdo al clérigo. Pero este hombre, Pedro Baldo, lo que hizo fue traducir la Biblia a su idioma natal. Él era francés, y de ese modo propagar el conocimiento bíblico. Lamentablemente, las autoridades eclesiásticas se enojan
Y entonces un personaje llamado Inocencio VIII, que usted puede encontrar en la historia, ordena exterminarlos. Mis estimados, fueron acusados este grupo de personas de propagar doctrinas heréticas, de menospreciar y de no tener los conocimientos suficientes en teología como para ir y compartir a otros. Quiero mencionarle a manera de comercial. Estos hombres predicaban negando el purgatorio. En la Biblia no está. Estos hombres hablaban en contra de las indulgencias, porque en la Biblia no está. Consideraban ilegal el derramamiento de sangre humana. Ellos rechazaban el culto a la muerte. Y al mismo tiempo ellos llegaron a la conclusión que es más importante tener una oración personal que ir a la iglesia a orar. Aquí me gustaría aclarar. Entonces, mejor me quedo en mi casa a orar y no voy a la iglesia. Pablo dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, mis estimados, en aquel tiempo se creía que únicamente las oraciones escuchadas son las oraciones que se hacían dentro de un templo. Ellos se reunían en granjas, en pueblos, en muchos lugares. Por eso eran perseguidos. Y mis estimados, a grandes rasgos quiero concluir esta historia diciéndole, estos hombres fueron perseguidos por muchísimos años. Estaban condenados por todo tipo de autoridad del clérigo. En la historia, si usted lee a detalle, estos hombres deciden huir a las montañas con tal de poder leer y aprender más de las escrituras, porque Pedro Baldo manda traducir las escrituras para que todo el que quisiera leerlo tuviera acceso. Sin embargo, la historia dice que muchos de ellos, viviendo en las cuevas, eran alcanzados por parte del ejército romano. Como no podían acceder a las cuevas, le prendían fuego a la entrada de la cueva, y el humo entonces empezaba a asfixiar a estos valdenses. Y ese grupo de personas, cuando sabía que iba a morir, no pronunciaba ninguna palabra hiriente, maldiciente, o que fuese en contra de Dios. Por el contrario, la historia dice que se les escuchaba empezar a cantar himnos, cantos, y alababan el nombre de Dios. Poco a poco su voz se iba extinguiendo hasta que ellos morían. Y mis estimados, quise compartirle con usted un fragmento de esta historia, porque entonces usted tendrá que analizar. ¿Los valdenses eran comerciantes que pedían y buscaban crecimiento financiero? Sí. ¿Que buscaban y pedían un crecimiento matrimonial? También. ¿Que buscaban y pedían un crecimiento en ámbitos académicos? Por supuesto. Sin embargo, uno de sus principales objetivos y metas era un crecimiento espiritual, al grado de que los valdenses fueron capaces de dar su vida por defender su fe. Ellos tuvieron que pasar la Edad Oscura, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pero a pesar de que usted diga, oye, pero finalmente murieron y no murieron muchos de ellos de buena manera, mis estimados, todo lo que ellos propagaron fue lo que Juan Hus, Martín Lutero y algunos otros reformadores vinieron entonces a cosechar. Muchas veces no veremos resultados de un esfuerzo de manera inmediata. No lo veremos a corto plazo. Pero mis estimados, esta noche quiero recordarle 2 Tesalonicenses 3:3 que dice, pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Cuando usted lee el ministerio de Jesús, Jesús en Lucas 9 les dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, e incluso que sea muerto, pero resucitará al tercer día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis estimados, sin duda alguna, esta noche le invitaría, le exhortaría, le animaría
para que usted pudiera tener un momento de crecimiento espiritual. Esa indicación dada hace casi 2000 años en ese ministerio que se desarrollaba es una invitación para un crecimiento espiritual. Tome su cruz y siga a Jesús. Fue la indicación que dejó Jesús. Sin embargo, mis estimados, ¿hasta qué grado nosotros podríamos decir esta noche, yo soy capaz de dar mi vida? Tal vez es una respuesta personal la que necesitaría escucharse. Los valdenses se preocuparon por su crecimiento, y si bien es cierto que hoy muchos de ellos descansan, pronto cuando Jesús venga habrán alcanzado la victoria. En este desarrollo espiritual, Jesús les dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, los valdenses no se preocupaban por su vida, pero mire lo que dice el verso, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí, éste se salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si destruye la vida de sí mismo? Por eso, mis estimados, esta noche quiero decirle, todo objetivo, toda meta guía nuestra vida. No dejemos que las metas u objetivos fuera de la vida espiritual nos desvíen de ese objetivo principal que es llegar a la tierra prometida. Los valdenses dieron su vida para que muchos en aquellos lugares y ese despertar que hoy nos ha alcanzado nos dé acceso a la Biblia, a tantas escrituras que nos ayudan a comprenderlo. Así que, mis estimados, ellos tenían la mira puesta en el cielo, su objetivo puesto en el cielo, su meta puesta en el cielo. La pregunta aquí sería, ¿dónde están nuestros objetivos y nuestras metas? Deseamos que puedan ser también en todo ámbito celestial y que pronto también podamos disfrutar de las enormes, de las grandes y hermosas promesas que Dios nos ha dejado. Que el Señor les bendiga.